Mi nombre es Alberto Ojeda Flores y soy del primer semestre A vespertino. Esta es mi actividad integradora en la que tengo que grabar un video en el que explique todos los temas que hemos abordado a lo largo del primer semestre. Algunos de los temas que hemos visto son los métodos de separación, entre los cuales se encuentra la decantación. La decantación es un método físico utilizado para la separación de mezclas. Se utiliza para separar un sólido de uno o dos líquidos, uno más denso que otro, que por lo tanto ocupa la parte superior de la mezcla. La filtración. Se denomina filtración al proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso, también llamados tamiz, criba, cebazo o filtro. La cromatografía, método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por absorción selectiva, produciendo manchas diferentes coloreadas en el medio absorbente. Está basado en la diferente velocidad con la que se mueve en cada fluido a través de una suspensión porosa. Evaporación y cristalización. Se emplea para separar un soluto sólido disuelto en un disolvente líquido, como la sal en el agua. El proceso comienza con la evaporación del disolvente y acaba con la deposición en el fondo del recipiente del sólido en forma de cristales. Cuanto más lenta sea la evaporación del disolvente, más grandes serán los cristales. Separación magnética. Los separadores magnéticos aprovechan la diferencia en las propiedades magnéticas en los minerales componentes de las menas. Todos los materiales se alteran en alguna forma al colocarlos en un campo magnético, aunque en la mayor parte de las sustancias el efecto es demasiado ligero para detectarlo. En la separación magnética, la unidad más comúnmente usada es el Gauss. Otro tema que hemos visto son los tipos de energía. Entre ellos encontramos la energía mecánica. Este tipo de energía se asocia al movimiento y la posición de un objeto normalmente en algún campo de fuerza, por ejemplo, el campo gravitatorio. Se suele dividir en transitoria y almacenada. La energía cinética es un tipo de energía mecánica que se asocia a los cuerpos que están en movimiento. Si no se mueve, no posee energía cinética. Energía potencial. La energía potencial también es un tipo de energía mecánica, concretamente energía almacenada. Energía potencial. La energía potencial también es un tipo de energía mecánica, concretamente la energía almacenada. Energía eléctrica. En general definimos como energía eléctrica o electricidad como la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. Cuando estos dos puntos se los pone en contacto mediante un conductor eléctrico, obtenemos corriente eléctrica. Nuestro siguiente tema es partículas subatómicas. Se entiende como partículas subatómicas a las estructuras de la materia que son más pequeñas que el átomo. Entre ellos se encuentra el protón. Los protones se clasifican dentro de la categoría de bariones, las partículas subatómicas formadas por tres quarks. Electrón. En física, el electrón, comúnmente representado con el símbolo E-, es una partícula subatómica con una carga eléctrica elemental negativa. Neutrón. El neutrón es una partícula subatómica, un nucleón sin carga neta, presente en el núcleo atómico de prácticamente todos los átomos, excepto el protión. El siguiente tema es la notación isotópica. La notación nuclear estándar muestra el símbolo químico, el número de masa y el número atómico. El número másico se representa con la letra A y el número atómico se representa con la letra Z. Nuestro siguiente tema son leyes de los gases. Las leyes de los gases son un conjunto de leyes químicas y físicas que permiten determinar el comportamiento de los gases en un sistema cerrado. Tienen distintos parámetros en los cuales estudiamos la presión, que es la cantidad de fuerza aplicada sobre una superficie. El volumen es el espacio ocupado por una cierta cantidad de masa y se expresa en litros. La temperatura es la medida de agitación interna de las partículas de gas y se expresa en unidades Kelvin. Para transformar centígrados a Kelvin solo tenemos que sumar 273. Moles es la cantidad de masa del gas.
Una de las leyes es la de Boyle. La presión absoluta y el volumen de una masa dada de un gas combinado son inversamente proporcional mientras la temperatura no varíe dentro de un sistema cerrado. Su fórmula es P1V1 es igual a P2V2. Presión 1, volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. La ley de Charles. A presión constante, el volumen de una dada cantidad de un gas ideal aumenta al aumentar la temperatura. Su fórmula es volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. La ley de Gay-Lussac. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Su fórmula es de presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Otro tema que vimos fueron los modelos atómicos. Un modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y propiedades. La dificultad para observar el átomo estimuló a muchos científicos a proponer modelos atómicos para ayudar a entender y estudiar su estructura y comportamiento. Uno de los primeros fue Demócrito. Él no creó un modelo atómico en sí, sino que creó unos postulados. También se basa en los 4 elementos. John Dalton formuló el primer modelo atómico con bases científicas, marcando el principio de la era moderna de la química, donde postuló que la materia está conformada por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. El modelo atómico de Thomson. El modelo atómico de Thomson es una teoría sobre la estructura atómica propuesta en 1904 por Thomson, quien descubrió el electrón en 1897, pocos años antes del descubrimiento del protón y del neutrón. El átomo se considera como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos. Modelo atómico de Rutherford. Rutherford llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentra en una región pequeña de cargas positivas que impiden el paso de las partículas alfa. Sugirió un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo o centro en el cual se concentra la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encuentran los electrones de carga negativa. Modelo atómico de Niels Bohr. En 1913, Bohr postuló la idea de que el átomo es un pequeño sistema solar con un pequeño núcleo en el centro y una nube de electrones que giran alrededor del núcleo. Otro tema que vimos fue la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una representación gráfica que muestra las pares de electrones de enlace entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Son representaciones adecuadas y sencillas de iones y compuestos que facilitan el recuento exacto de electrones y constituyen una base importante estable y relativa. Otro tema es la regla del octeto. La teoría del octeto, enunciada en 1916 por el físico-químico Gilbert Newton Lewis, dice que los iones de los elementos del sistema periódico tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, de tal forma que adquieren una configuración muy estable. Otro tema fue configuración electrónica. Es el modo en que están distribuidos los electrones alrededor del núcleo de ese átomo. Otro tema es la electronegatividad. La electronegatividad de un elemento mide su tendencia a atraer hacia sí electrones cuando está químicamente combinado con otro átomo. Cuanto mayor será su capacidad para atraerlos. Características. Es la capacidad de un átomo de atraer electrones hacia el cunado. Forma un enlace químico en una molécula. Bueno, estos fueron todos los temas que vimos alrededor de nuestro primer parcial. Espero que esto sea suficiente. Gracias y un abrazo.